en nombre de la comunidad de fe de la Iglesia Católica, recordaba que hace 20 años, en una instancia parecida, alguien me dijo desde una postura totalmente disímil a la que estamos hoy fomentando: Padre, la solidaridad, el amor, son todas cosas muy lindas, pero la economía va por otro lado. Así que celebro hoy esta posibilidad. La fe católica insiste continuamente en que el horizonte de comprensión de sí misma es lo que llamamos el reino de Dios, y que este es una realidad dinámica que invita y reclama un crecimiento constante de vida nueva, de vida plena y digna para todos los hombres. Esa vida, así con mayúsculas, es algo que está encarnado, enraizado en la realidad. La ritualidad de la vigilia pascual, el próximo sábado por la noche, con sus bendiciones del fuego nuevo y del agua nueva, habla de una nueva creación en la persona del resucitado que mantiene en su cuerpo las marcas de la crucifixión. La imagen del crucificado que está resucitado es la imagen de un hombre nuevo y del proyecto de Dios que quiere humanizar la vida de los hombres. Así, el reino de Dios es más humanidad y una humanidad más plena, donde nadie queda fuera del ofrecimiento de tal vida llena de belleza y dignidad. Ahora bien, el reino de Dios sufre violencia, cita del Evangelio de Marcos, violencia que es siempre deshumanizante. Una de las grandes raíces de esa violencia homicida es el imperio del Dios dinero, que ejerce su opresión sobre la humanidad y que, al contrario del Dios de Jesucristo, en lugar de dar vida, la quita. No se sacrifica a Él, sino que nos sacrifica para sostenerse a sí mismo. Y no se trata solo de esto, sino que tiene una dimensión polifacética, porque la idolatría tiene varios rostros: el Dios productividad, el Dios mercado, el Dios consumo. Todos dioses con minúsculas frente al Dios del amor que es vida, todo ello con mayúsculas. A todos estos temas se ha referido el Papa Francisco en su discurso al movimiento cooperativista italiano el pasado mes de febrero, referencias que no son solo de su puño y letra, sino que vienen a expresar lo que la tradición de la Iglesia Católica ha ido ofreciendo a lo largo de los siglos y que no solo están en comunión profunda con los postulados de la economía social, sino que están en la raíz de la mayoría de las experiencias que nos traen a este foro, aunque después se hayan independizado de la institución eclesiástica. Con esto queremos, como Iglesia, expresar nuestro más firme apoyo a la consecución de una ley federal de cooperativas y mutuales que avance en la transformación de la gestión de la economía del país, de modo que en el centro de la economía no esté el capital o el dinero, sino la persona humana, que nunca es el sujeto individual, sino el sujeto en su mundo de relaciones. Detallo ahora, desde los postulados del pensamiento social de la Iglesia, 4 consideraciones al respecto de la oportunidad de esta nueva ley. En primer lugar, sabemos que el marco normativo tiene la capacidad de crear instituciones y estructuras que hagan de la solidaridad no un simple y difuso afecto librado a las posibilidades de cada individuo. La solidaridad es un principio de la vida social, el cual se impone como necesidad para una vida verdaderamente humana de los pueblos del mundo. Aunque la solidaridad sea un valor y una virtud, entendemos nosotros que supera la instancia de la persona particular y se transforma en una estructura imprescindible para que el bien común sea posible y real. También sabemos que la legislación pergeñada en la segunda mitad del siglo pasado tiene un cuño diferente a nuestra propuesta, porque pone el acento en lo individual, en la competencia, en la verticalidad de las relaciones del poder, hasta incluso porque nos las vemos con una mentalidad que sabe articular y promover acciones en orden a sus propios fines, y que así no se deshizo del mutualismo y del cooperativismo, sino que lo reordenó
dentro de una matriz que no les pertenece a estos últimos, quitándole posibilidades y eficacia. Es imprescindible entonces que haya un marco legal que sostenga la economía social y la convierta en una política de Estado más allá de los vaivenes electorales. En segundo lugar, nosotros pensamos que las leyes tienen una función pedagógica, es decir, generar indicaciones que crean cultura y promueven valores. Nos resulta importante que haya, además de la Ley de Economía Social y Solidaria, dentro de su mismo articulado y de su posterior reglamentación, la definición de la inclusión de los contenidos y postulados del sentido de la economía solidaria en el currículum de las escuelas. Con esto queremos decir que debemos sacar todas estas instancias de las periferias de la mentalidad imperante para traerlas al centro del sentir de nuestra gente. Que este tema deje de ser un rincón de la actividad económica donde se aventuran algunos pocos, tal vez los inconscientes o los románticos, para ser ya desde la educación formal y en todos sus niveles, no el pariente pobre, sino un discurso plausible, presente, sereno, serio. Tercero, cuando en 2005 el Episcopado argentino publicó el documento Una tierra para todos, se invitaba a recuperar el lugar que en el Evangelio se propone para lo que llamamos derecho a la propiedad privada. Allí se nos expresaba que la relación con la tierra no puede ser de apropiación, como ocurre con otras herramientas de la vida económica de los pueblos. Relación que además se descubre como iluminadora en la experiencia de los pueblos originarios de nuestra patria latinoamericana, donde la tierra es de todos y no se puede poseer como se entiende desde otras vertientes del pensamiento occidental. Más allá de que en este tema la sociedad argentina tiene una deuda que no ha sido saldada aún, todo lo contrario, como es manifiesto en los despojos que padecen las comunidades aborígenes del norte ante el avance de la frontera sojera y el desmonte, con altísimas dosis de corrupción estatal, la referencia quiere ser ejemplificadora de otro tema que está en juego aquí. El ideario propietarista que late en el esquema liberal, exacerbado por la vuelta de rosca del neoliberalismo omnipresente. Queremos decir nuevamente que la propiedad privada tiene estatus de derecho, es decir, que no es un principio. En palabras de Pablo VI, nunca es un derecho absoluto, sino que está subordinada a los principios de la doctrina social de la Iglesia, lo cual, traducido, significa que para que este derecho sea real, verdadero y justo, no solo hay que apelar al origen honesto de la posesión, sino también al cumplimiento de la finalidad. Tenemos derecho a poseer algo en la medida en que tal posesión contribuya al bien común, criterio que se aplica de distinto modo según sea la cosa poseída. Nadie debería apropiarse a título personal de aquello que Dios hizo para todos. Estamos seguros que una ley como esta es una oportunidad para darle una mayor riqueza a la experiencia de la posesión de los bienes económicos. Cuarto y último puntito, la relación capital-trabajo es tal que el trabajo tiene prioridad sobre el capital, porque el trabajo da existencia al capital, es su génesis. Más aún, la experiencia concreta del trabajo asalariado en las empresas es que el trabajador deja su vida en la jornada, es decir, su persona está más comprometida y es más frágil ante las dificultades. Siempre pasa que le comparten las pérdidas y no las ganancias. Creemos que una ley como esta debiera ser una oportunidad para que al menos en un ámbito las relaciones sean otras, porque no se privilegie la productividad antes que las personas mismas. En esto nos resulta también necesario que haya una ampliación de las posibilidades de las actividades de la economía social y solidaria, eliminando algunas de las restricciones actuales. En este punto creo que es fundamental seguir en la promoción y apoyo para la creación y desarrollo de estos espacios
en una mirada que abarque también lo supranacional y lo haga posible. Dos últimas consideraciones. Primero, que en el citado discurso de Francisco, él hacía un llamado al cooperativismo a sanearse, no dejando crecer el falso cooperativismo ni permitiendo la corrupción de esta preciosa herramienta que es la economía social. Porque aquí es donde se puede hacer más eficaz el sueño de una humanidad donde de verdad todos seamos hermanos, lo cual es el sueño de un Dios que es Padre. Y en segundo lugar, ya que en esto a muchos de nosotros nos va la vida, es nuestra oportunidad de mostrar que frente a la insensatez del estado actual del mundo, de la cruel injusticia de, citando por ejemplo, que la mitad de los alimentos que se producen en un año vayan a parar a la basura, frente a esta locura tenemos una oportunidad que no debemos desaprovechar. Muchas gracias.